perjuicios y las desgracias, que es parte fundamental del camino espiritual. ¿Qué son los perjuicios y las desgracias de la lengua? Una de ellas es hablar de aquellos asuntos a los cuales uno no le concierne. Decía el profeta alayhi salatu wasalam, la perfección del Islam que se puede ver en un hombre es no meterse en aquellas cuestiones que uno no le concierne. Es decir, la charla vana, hablar de cuestiones irrelevantes, de hablar de cuestiones superficiales, de preguntar cuestiones que no son aquellas cuestiones que son mi métier, o sea, interrogar, preguntar a alguien, por ejemplo, estar ayunando. Si la persona no quiere, uno lo pone, por ejemplo, en una situación que si es veraz, si es sincero, no quiere mentir, va a decir que sí. ¿Y eso qué ocasionaría? Le ocasionaría también entrar en un estado de revelar algo que es íntimo entre uno y el Creador. Otras de las cuestiones que uno no debería hacer, hablar acerca de falsedades y pecados, es decir, publicitar los actos pecaminosos, hablar y engrandecer a todas aquellas personas que hacen maldades, que tienen una vida la cual es abiertamente en contra de los principios, de las virtudes que pregona este día. O sea, ya sea propio o ajeno. En el Islam no hay confesión. Cuando uno tiene que preguntar acerca de un pecado, que tiene una duda, puede hacerlo en tercera persona. No hay confesión en el Islam. Uno no debe publicitar todas esas cuestiones, polemizar y contradecir. El profeta alayhi salatu wasalam dijo: quien renuncia a la polémica, a polemizar, teniendo razón, se le construirá una casa en el paraíso. Y quien renuncie a discutir, no estando en lo cierto, se le construirá también una casa en el paraíso, pero no un lugar tan elevado. Es decir, aquel que no discute teniendo razón, tiene un lugar en lo más alto del paraíso. Y aquel que no discute sabiendo que no tiene razón y tiene ganas de discutir, se le concederá otro palacio en el paraíso. Decía también alayhi salatu wasalam: un siervo no construye la perfección en la fe hasta que se abstiene de polemizar, aún teniendo razón. Hay excepciones, ahora no entrará en el caso porque si no nos alcanza el tiempo. Pelear y litigar por bienes y derechos. Eso es uno de los perjuicios. O sea, constantemente el litigio. Fíjense las sociedades modernas. Cada país tiene, sobre todo una especialidad en esas cuestiones, buscando aprovecharse del prójimo a través de esos pleitos, tratando de sacar y buscar ventajas. Eso va a ser algo que nos va a llevar a problemas en el día del juicio. El ser vulgar, hablar con indecencias e insultos, es otro de las cuestiones que nos va a tener. El profeta alayhi salatu wasalam, aquel que es vulgar e indecente al hablar, tiene prohibido el ingreso al paraíso. Maldecir, o sea, constantemente maldecir, entrar en un estado de maldición, cuando por ejemplo nos golpeamos con alguien, con algo, empiezan al insulto y a maldecir y a esto y a aquello. La vanidad, ¿sí? Las bromas y las vanas y vulgares, no bromear las bromas sanas. La maledicencia, ¿sí? La maledicencia significa hablar del prójimo aquellas cuestiones que son verdad y le molestan. Burlarse y poner en ridículo al prójimo. Prometer falsamente o hacer juramentos en vano. Mentir. Son todas esas cosas que nos alejan de Dios subhanahu wa ta'ala. Y también, por supuesto, esto tiene niveles. El nivel de los ojos, el nivel del corazón. Cuando maldecimos, cuando injuriamos, sospechando del prójimo.
este es así, este es asá, dijo esto y hace esto, y empezamos a hacer interiormente y a insultar internamente a una persona y a maldecirlo y a hacer esto, hacer aquello. Todo eso nos conduce a la bancarrota espiritual. Todo eso nos conduce a la bancarrota espiritual. Es largo los vicios y los asuntos de la lengua que cada uno debería indagar, cada uno debería tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de proceder en la vida. La lengua es algo que nos va a salvar si lo mantenemos en el recuerdo de Allah, si lo mantenemos en el bien, si lo mantenemos diciendo y profiriendo palabras bellas, y es algo que nos va a condenar si lo usamos para el mal. Uno tiene que tener un cuidado con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa, y entender que Allah subhanahu wa ta'ala está más cerca de nosotros que en nuestra vena yugular. O sea, la vena yugular es esta vena que entra al corazón y por lo cual cuando la apretamos deja de fluir el oxígeno al sistema nervioso central del cerebro y enseguida perdemos la conciencia. Es decir, que Allah conoce lo más recóndito que hay en nuestro interior, lo que sucede a cada instante. Y si nosotros no tenemos conciencia de eso, que Él está y sabe lo que sucede, está en nuestra Dahir wal Batin, exteriormente se manifiesta e interiormente está oculto, sabe cada uno de nuestros pensamientos, los buenos y los malos. Si no tenemos conciencia de eso, estamos en un serio peligro. La calidad de nuestro pensamiento es la calidad de nuestro ser, es decir, la calidad de nuestra conversación interior, la waswasa y el murmullo interior que tenemos constantemente en nuestro interior, tenemos que verlo y tamizar eso. ¿Qué es lo que surge? Tenemos que observarlo. De acuerdo a lo que surge es el lugar en donde estamos. Si uno quiere saber cuál es el estado en donde se encuentra, uno muchas veces se pregunta dónde está espiritualmente, dónde está parado, qué grado tiene frente a Allah subhanahu wa ta'ala, en qué grado está. Fíjense en dónde están sus pensamientos. De acuerdo en donde uno está sus pensamientos, ese es el dhikr que uno tiene, a quien recuerda. La falsa promesa. El 10º perjuicio, dice el imán al-Ghazali, es prometer en vano. Dijo el profeta alayhi salatu wasalam: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وسل وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب فإذا وعد أحلف وإذا أُتُمِنَ حان. Estas cualidades que están presentes en los hipócritas o en el hipócrita. Aunque ayune, rece y afirme que es un musulmán, cuando habla, miente. Cuando promete, no cumple. Y cuando se le confía algo, traiciona. Fíjense la elocuencia del profeta alayhi salatu wasalam, nos permite dar un tamiz para ver enfrente a quién estamos. Es decir, no cumplir con una promesa nos hace de los hipócritas. La promesa y la palabra que uno da tiene que, cuando uno profiere algo, tiene que atenerse a aquella palabra que dijo. No es simplemente decir te prometo. Si uno dice mañana a tal hora vengo acá, por ejemplo, se está comprometiendo. Si dice eso, ya está.
Y si no cumple, es responsable frente a Dios. No, obviamente nadie lo va a poner en un paredón y lo va a empezar a apedrear, pero tiene que entender su estado espiritual. O sea, está diciendo algo el cual no está cumpliendo, entonces tiene que entender el valor de la palabra. El valor de la palabra es fundamental porque eso lo distingue de toda la creación. Y es eso lo cual Allah subhanahu wa ta'ala nos distinguió a través del Ikra, ¿sí? Del recita, del lee, la palabra de Allah. Entonces, si queremos ser verdaderos representantes de Dios en este mundo, los verdaderos representantes de Allah, tenemos que entender que la palabra tiene un peso, tiene un valor profundo. Si queremos que nuestro estado espiritual se eleve, tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar lo que proferimos. Tenemos que cuidar el valor de lo que decimos. Si decimos sí, es sí. Voy a hacer esto, lo voy a hacer. Cuando tomamos mano no entendemos, o sea, cuando hacemos el juramento de lealtad en la valla, no entendemos la importancia de eso. Por eso es importante no prometer nada, absolutamente nada, que uno no pueda cumplir. Y antes de prometer algo, uno tiene que entender lo que implica esa promesa. Lo que implica esa promesa. Entonces, fíjense la hipocresía, o sea, si vos decís que sos musulmán, si rezás, ayunás, y cuando hablas mentís, entonces sos un hipócrita, ¿sí? Esa persona, si habla, miente. Tenemos que distinguir y tenemos que entender la mentira. La mentira no es simplemente mentir, digamos, para generar un perjuicio. Es amplio. Es amplio, ¿sí? Uno no, si me llaman por teléfono, hola, está el Juancito, no, decirle que no estoy. Mentira. Si uno le pregunta, le mandan, ahora no puedo hablar, estoy ocupado y está jugando. Obviamente que la persona que escucha no le cambia nada si está jugando, si está ocupado o lo que fuese que sea. Nos denigramos a nosotros mismos porque nos rebajamos el valor de nuestra palabra. Entonces, si uno tiene esa característica, debería empezar a corregir esa cuestión. Si por otro lado prometés y no cumplís, entonces también, y no es simplemente te prometo que esto, aquello, cualquier cosa. Tenemos que entender que no hay promesas en chiste. Uno que dice, sí, voy a hacer esto, lo tiene que hacer. Se ve obligado, a menos que aquella persona que le prometió le levante esa promesa. Y es importante que, o incluso que esa persona le importe un cuerno lo que le promete. Acá no es lo que importa la persona en realidad, lo que importa es Dios. Cuando tenemos eso presente, que lo más importante de todo esto es Allah y la relación que yo tengo con Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a empezar a cuidar nuestra lengua. Si rezás, ayunás, pero si prometés y no cumplís, sos un hipócrita. Y continúa y dice, Allah ta'ala elogió a Ismael alayhi salam por cumplir con su palabra. Se cuenta que una vez le prometió a un hombre encontrarse con él en un lugar y ese no fue. Ese a lo cual Ismael lo esperó ahí durante 22 días para no faltar a su promesa. Alguien contó, le vendí algo al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam antes de que fuera enviado como profeta. Quedó un remanente a su favor. Le prometí que se lo llevaría a cierto lugar, pero me olvidé el primer día. También el siguiente. Al tercer día lo llevé y él estaba en el lugar y me dijo, joven, me has agobiado. Hace 3 días que estoy aquí esperándote. Es decir que, fíjense el valor, lo que implica el maqam, el estado espiritual y lo que es el valor de la palabra para un profeta. El profeta le dijo que lo iba a esperar, alayhi salatu wassalam, y estaba ahí esperándolo. Y tenemos que tamizar eso con nuestras acciones. O sea, esto
nos pone estos ejemplos y nos lleva a un extremo, a la virtud máxima para mostrarnos, para darnos un norte a donde aspirar. Y ver y observar y contemplar en el lugar en que nosotros nos encontramos. ¿Dónde estamos parados frente a todo esto? Cuando hablamos y cuando prometemos. En otra oportunidad, el mensajero sallallahu alaihi wasallam le prometió a alguien que cuando volviera le pidiera lo que quisiera y él se lo daría. Y tiempo después, cuando estaba sentado repartiendo el botín de los Hawazin en Hunayn, se paró ante él sallallahu alaihi wasallam y le dijo: tengo una promesa tuya, ya Rasulallah. Y él le replicó: es cierto, decide lo que quieres. Decido que sean 80 ovejas y su pastor. Son tuyas, respondió el profeta, y has pedido poco. Fíjense lo que el valor que le daba, lo que es el ejemplo a seguir, porque es la uswatul hasana, el mejor o el más bello de los ejemplos, por estas cuestiones. No le dijo a esa persona, bueno, fue una forma de decir, fue una expresión de deseo, hay que repartir en forma equitativa, no puede ser. Se hizo cargo de lo que dijo. Y acá decimos, ¿cuántas ovejas? 80. 80. Tenemos, o sea, 80 en esa época, en el medio del desierto, es así, es como decirte, dame 5 o 6 Ferraris, o sea, es mucha plata. Muchísima plata, no es lo que vale hoy una oveja, ¿sí? Tenemos que ponerlo y trasladarlo a la situación en que se encontraba. Entonces, no se debe, dice el Imam al-Ghazali, que no se debe hacer ninguna promesa categórica respecto de algo que quizás no se puede cumplir. Es un axioma fundamental. No prometer lo que temas no cumplir. No hay que decir que estés seguro, ¿sí? No hacer, dale, nos vemos, mañana no. No prometer nada que uno esté seguro, no esté seguro de cumplir. Si prometes encontrarte con alguien y esta persona no acude a la cita, los sabios han dicho que debes permanecer en el lugar indicado hasta que llegue el momento de la próxima oración obligatoria. Debes saber también que si le regalas algo a alguien, pedir que te lo devuelva es peor que romper una promesa. Es algo que sucede. O sea, acá pone el regalo, o sea, regalar algo a alguien o dar algo a alguien y después desear o pedir que uno lo devuelva es algo que rompe un pacto, es peor, mucho peor que romper esa promesa. ¿Cuántas veces vemos que las personas se pelean y dicen, devuélveme esto que te di? No, me regalaste, ¿no? Dame esto, dame aquello. Lo triste de la situación del ser humano, siempre se sucede esas cuestiones, algunas veces entre amistades, pero algunas veces, no sé si muchas o pocas, pero sucede entre amistades y más frecuentes en los matrimonios. Cuando uno da algo, se terminó, no importa que después te peleaste, te divorciaste, esto, aquello. Eso sucede porque uno está apegado a la materia, de alguna forma tiene un materialismo en su interior. Yo doy algo a alguien, no le doy a esa persona porque quiero poseer o dominar o buscar algo de esa persona, sino simplemente se lo doy a esa persona como una expresión de amor, como una expresión de afecto, sin importar lo que va a pasar en el segundo posterior. Yo lo doy porque amo. El profeta alayhi salatu wa salam decía, Habbu tahad,
ámense y regálense cosas entre ustedes. Y cuánto más en una relación de amistad, cuánto más en una relación familiar, padres, hijos, etcétera, 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 o en una relación matrimonial. Es muy importante eso. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, comparaba a alguien así con el perro que vomita y después se come lo vomitado. O sea, tan bajo es cometer eso. Continuamos con el punto número 11, que es mentir y jurar en falso. Es distinto a romper la promesa. El 11º perjuicio es mentir y jurar falsamente, y ambos son pecados graves, Fíjense, y hacemos un paréntesis acá, el tema de la mentira. El profeta, le preguntaron al profeta alayhi salatu wasalam, ya Rasulallah, hay gente que toma alcohol y es musulmán. ¿Qué dices acerca de ellos? ¿Son musulmanes? ¿No son musulmanes? Sí, son musulmanes, son de los nuestros. Hay gente que que fornica, comete adulterio. ¿Qué dices acerca de ellos? Si son musulmanes. Y así le fueron preguntando, hasta que llegó y le preguntaron a alayhi salatu wasalam, hay gente que miente. Y el profeta le dijo, paró, se puso serio y dijo, esos no son de los nuestros y no se les permite entrar a nuestras mentiras. Lo serio que es la mentira. Es lo serio que hoy se hace un encomio de la mentira. Fíjense lo emético, lo diurético y lo colagogo que estamos viviendo en este mundo, que se le denomina esta era de la posverdad. Es un eufemismo para simplemente decir una idiotez que significa mentir. Significa mentir, se buscan palabras y con eso busca una sensación de intelectualoide para explicar no sé qué corno, para simplemente decir que son todos unos mentirosos de porquería. Y cómo se miente constantemente en todo, en las relaciones humanas, pero se hace patente y evidente en todo lo que es el mundo de la política, el mundo de la sociedad que está abierto a los medios sociales, en el mundo del espectáculo, el mundo de esto, el mundo de aquello, el mundo de caca, básicamente, ¿sí? Mentira tras mentira y tras mentira, y se ríen de la mentira. Y después nos preguntamos por qué estamos mentando. La mentira es algo que todos no debemos cuidar, que todos lamentablemente hemos caído en eso y tenemos que decirlo. Sí, me equivoqué alguna vez en mi vida y tomo la decisión de no cometerlo nunca más, porque ahora sé que es un estado deplorable del ser, un estado que nos aleja de Allah subhanahu wa ta'ala, un estado que me denigra y que me reduce. Entonces el profeta alayhi salatu wasalam, inna al-kadhiba babun min abwabun nifaq. La mentira es una de las puertas del nifaq. Cuando se abre la puerta de la mentira se abre la puerta del nifaq, que es la hipocresía. Ojo cuando hablamos, ojo cuando mentimos. No hay mentiras en broma. No hay mentiras en broma. Las mentiras son mentiras. La mentira, el único momento que está permitido es en el momento de los conflictos bélicos. Después quizás lo va a hablar, no voy a adelantar, pero también está permitido para reconciliar a las personas y una u otra cuestión junto más. Entonces, ojo con mentir, porque nos abrimos la puerta de la hipocresía. ¿Por qué abrimos la puerta de la hipocresía? Porque mostramos aquello o decimos aquello que no es verdad, y al decir aquello que no es verdad nos mostramos de una forma que no somos. Ese engaño es un engaño muy feo. Dijo el profeta alayhi salatu wasalam, no cesa
el siervo de mentir y de empeñarse en la mentira hasta que Allah lo registra como un mendaz recalcitrante. Acá se eligió esta palabra, es decir, aquella persona que es un gran mentiroso, en otras palabras. Es un gran mentiroso. Al-Kadibu yanqusul rizqa. Al mentiroso se le pierde o se le reduce la provisión. Es decir, entrar en mentiras es alejarse de Dios. Y Dios nos restringe nuestro sustento. Los comerciantes son inmorales. Y alguien le preguntó, mensajero de Allah, ¿acaso Allah no ha declarado lícito el comercio? Entonces el mensajero de Allah dijo, sallallahu alaihi wasallam, claro que sí, pero ellos juran y faltan a su juramento, hablan y mienten. Es decir, está hablando lo que sucede, es decir, cuando alguien vende algo o se vende, dependiendo del comercio, puede ser un profesional que se vende de alguna forma o vende su actividad profesional o lo que fuese que sea. Cuando uno promete o miente acerca del producto que está ofreciendo, sea lo que fuese que sea, entonces es un gran mentiroso. Esconder o no decir la verdad acerca de un producto nos convierte en mentirosos. Y eso sucede mucho en el comercio. Fíjense lo importante de lo que dice el profeta también. Guay de aquel que habla y miente para que se ría la gente. Guay de él. Es decir, ojo con la mentira. O sea, lo estamos llevando. El valor de la palabra es fundamental. Dijo se narra de Abdullah ibn Yarad, que le preguntó al mensajero de Allah, ¿acaso el creyente comete adulterio? Y él le contestó, a veces puede ocurrir. ¿Acaso el profeta de Allah miente el creyente? Volvió a preguntar, no. Y a continuación recitó lo siguiente, solo inventan mentiras los que no creen en los signos de Allah. Esos son los mentirosos. La gravedad de faltar a nuestra palabra. Es un pecado capital, nuevamente. Cuando el siervo profiere una mentira, el ángel se aleja una milla por el hedor que proviene de él. Por esto se dice que cuando una persona estornuda, cuando está hablando, dice la verdad, ya que se afirma en un hadiz, el estornudo proviene de los ángeles y el bostezo de Satanás. Es una creencia que muchas veces se sostiene, o para ejemplificar esto, cuando uno estornuda se dice alhamdulillah, y ese estornudo, ese ham que viene de Allah, se pide esa gracia de Allah, significa que el ángel está cerca. En otras palabras, uno tiene que cuidar su ser, ensucia su corazón. Nos preguntamos por qué me pasa lo que me pasa. No sabemos lo que estamos haciendo, no somos conscientes realmente lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos
y cómo nos movemos frente a la gente. Es por eso que el derviche, el musulmán, en forma amplia, pero el derviche es el que busca la excelencia en todo esto, tiene que cuidar su lengua, tiene que cuidar cómo se expresa, tiene que cuidar lo que jura y lo que promete. Y tiene que entender que si promete, jura algo o miente intencionalmente, miente de la forma que sea que fuese, tiene que tener cuidado porque su corazón se empaña. Cuando su corazón se empaña, la luz de Allah no brilla. Cuando la luz de Allah no brilla, nos alejamos de él, nos alejamos de la verdad y vivimos en el dulumat, en la oscuridad. Entonces los casos en que se puede mentir, o sea, está prohibido mentir por todo aquello que por lo que mencionamos. Pero si uno se ve forzado a hacerlo y debe mentir por algún propósito justo y lo hace disgusto, no está prohibido. Hay que definir qué es justo, ¿no? Eso hay que tener cuidado, o como los abogados. Hay que definir qué es justo. ¿Y cómo definimos qué es justo? ¿Cómo? Ahí está, una buena respuesta. Rápida. Rápida. Entonces, si uno no sabe, no estudia la ley sagrada, o sea, la ley divina, no tiene como tamizar lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que lo más sacro para el ser humano es la vida. Entonces, cuando está en juego la vida, por ejemplo, ahí es una causa justa. Por lo cual es fundamental a la hora de entender lo que es justo, lo que es injusto, lo que está bien y lo que está mal, tener el tamiz de la ley sagrada. Si no, es nuestro criterio, y nuestro criterio va para donde nos conviene. Sí, esto es justo porque si no pasa esto o aquello. Hay cosas grandes y en el medio hay claros oscuros. Que se va presentando en la sociedad moderna. Por ejemplo, hay unas situaciones que en la vida se presentan, en la vida moderna, en la antigüedad quizás también, pero bueno, es lo que había en una reunión acerca de esto, no sé, de FIC, había un profesor que estaba hablando de este tema, que hablaba del tema del soborno, que era vigente, que estaba vigente en la sociedad moderna. Y en ciertos lugares, digo dónde, en ciertos lugares, en ese caso era Egipto, si uno no sobornaba a la autoridad podía terminar preso o terminaba la vida complicándosele, terminar preso, terminar aquello, lo arruinaban intencionalmente, o sea, el aparato estatal o paraestatal relacionado a todo esto te arruinaba. Entonces, ¿qué se hace esto? Me van a arruinar. Estoy dando ejemplos que pregunté, no viene a lo que en mi caso estoy opinando, se dio una conversación de cuanto a la ley sagrada. ¿Qué pasa con esto? Si no me hacen esto, me arruinan la vida. En ese momento, uno para correrse de esa situación, está permitido que entregue ese dinero y lo pone con la intención de caridad. Entonces, uno, sin embargo, tiene que tener, son cuestiones que lamentablemente cada vez se ven con más frecuencia. Así que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dio su permiso para mentir en 3 circunstancias. Una es la guerra, porque no es posible contarle al enemigo nuestras verdaderas intenciones. Otro, cuando se busca reconciliar a las personas, atribuyéndole a una de ellas dichos en favor de la otra, o viceversa, aunque no hayan salido de su boca. Y la tercera es cuando un hombre tiene 2 esposas y le dice a cada uno,
a cada una que es la más amada para él. Mira que a él le gustó el señor. Es un peligro este hombre, ¿eh? La única vez que pasó en nuestra tarica, hace 10, 20 años, un sheikh lo hizo y terminó expulsado, eyectado. Era un sheikh muy importante. Así que, inshallah, tenemos que, bueno, la guerra es evidente, ¿sí? La guerra, decía el profeta alayhi salatu wassalam, es engaño, ¿no? Es dentro de la estrategia de la guerra está la mentira, es engañar a su oponente acerca o hacerle creer determinadas cuestiones para vencer en el campo de batalla. Y la otra es reconciliar a las personas. Así que cuando es algo es interesante, el valor, fíjense, el valor de todo esto, como lo importante que es reconciliar los corazones, tanto que está permitido mentir. Por consiguiente, si un opresor pregunta sobre los bienes de que una persona ha ocultado, pues tiene el propósito de apropiárselos injustamente, es lícito mentirle. Es básicamente lo que hablamos. O sea, estamos viviendo a nivel global. Esto es, no simplemente me refiero a nivel de lo que estamos viviendo. Simplemente, como mencioné, somos, digamos, estamos siempre a la vanguardia de todo lo que es malo, pero a nivel global se vive esa opresión. ¿Opresión cómo es? O sea, a través de someter injustamente a la población. ¿Cuántos impuestos sobre impuestos hay, los cuales a todas luces son totalmente injustas? Fíjense que la barbaridad de los impuestos que se pagan en nuestro país, que no es muy distinto en lo que sucede en otros países, simplemente es un plan fiscal que básicamente se va instrumentando a lo largo del globo, no importa si es musulmán, si no es musulmán, salvo raras excepciones, sucede de esta forma. Es poner y oprimir al pueblo. Fíjense que antes esto no se toleraba. ¿Cómo nos adormecimos? O sea, hago así porque es el opio. El opio es una sustancia que cuando uno se lo inyecta, es las drogas más potentes que hay y la más difícil de... Prácticamente muy pocas personas salen. ¿Por qué? Porque es un placer intenso. En nuestro interior tenemos receptores opiáceos, secretamos endorfinas normalmente. Y ese placer es tan intenso que la persona se deja morir por con tal de una y otra vez sentir ese placer. Los chinos saben muy bien de qué se trata eso, porque la guerra del opio se debió a eso. Destruyeron los ingleses, llevando todo eso, destruyeron la sociedad. Y hoy por hoy a la persona cual vende o, ¿cómo se llama?, trafica con cualquier tipo de estupefaciente, la pena es la muerte. O sea, sabe que no hay broma, porque cuando se arruina la sociedad, se arruina el país. No hay forma de salir de eso. No hay forma de salir de eso. Entonces, venía esto a la situación de opresión, que la causa velis del proceso revolucionario que se suscitó en Estados Unidos fue el impuesto al té. Ahí todos se volvieron locos y ahí empezó, una llama empezó a encenderse y terminó en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Así sucesivamente. La injusticia de la primavera árabe, por ejemplo. Fíjense la opresión supuestamente islámica que vivían esas personas, no tenían donde sacar un sope
Los vivían asfixiando. Obviamente todos los negocios, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, por favor. Los negocios los tenían los amigos del rey o del tirano o del dictador o del presidente que ganó con la voluntad popular, que siempre era el mismo por 20, 30 años. Agarró un tipo, se puso a vender, le sacaron, y el tipo en una situación de desesperación se tiró fuego y se quemó. Y fíjense lo que desató todo eso, todas esas cuestiones. Y la opresión que uno se vive y lo que nos hacen creer, o sea, lo que lleva a ser a través de la maquinaria propagandista de los estados opresores en general, llevan la culpa a la persona. Así que se vive épocas complejas, porque esa maquinaria, como la vemos hoy por hoy a nivel global, no existía. La ingenierización de las sociedades para orientar y para adoctrinar se está llevando hoy más que nunca, y de hecho es un fenómeno dayálico que se está presente en la sociedad, esa pirámide con el ojo, ¿sí? que ve todo. O sea, cada vez se está manifestando más ese poder de control y de opresión. Entonces, en situaciones como estas o análogas, entonces mentir está permitido. El principio rector es que no se debe decir una mentira, pero sí decir la verdad. Pero si decir la verdad va a producir un perjuicio, debe evitarse. Se debe evaluar la situación con equidad. ¿Qué es preferible a la luz de la ley sagrada? ¿Que se produzca ese perjuicio o daño que implica la mentira? En los casos mencionados, el resultado de la guerra, la aversión que puede suscitarse entre esposos, la confiscación ilícita de bienes o la revelación de secretos íntimos, mentir se torna permitido, porque el daño que produciría la verdad es mayor que el que resulta de la mentira. Esto es equivalente a la prohibición de comer carroña, pero se vuelve algo lícito cuando la vida corre peligro. Y este es un principio de la ley islámica. Acá se hace el imán al-Ghazali, que Allah santifique su secreto, era un teólogo y un jurista, un legista, o sea, manejaba la ley con una precisión y una sutileza extrema. Entonces nos está diciendo, fíjense, hagamos un uso analógico de este principio. El mal es mayor, el mal que produce esto es mayor que el bien que lo produce. Entonces eso es un principio. El otro principio nos dice, fíjense que en situaciones extremas que se nos presenta la vida, como ser el peligro de la vida, comer carroña, que es un animal que nos encontramos muerto, por ejemplo, no tenemos nada que comer y sabemos que si no comemos vamos a morir, o sea, no tenemos que comer, y no es que tenemos que esperar 5 o 6 horas y ya está. Vamos a morir, entonces es lícito comer aquello que es ilícito por la generalidad. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con cada una de las situaciones. Si nos vamos a morir, o sea, no es que me quiero sentir bien, o sea, están los que dicen, Ibn Sina, por ejemplo, Avicena, era uno de esos, un jurista y un filósofo y un médico excepcional, pero cuando llegaba a esto era un borracho, porque decía, no, bueno, me tomo un vinito y me hace bien. Eso está mal. No obstante, mentir no es lícito salvo en casos como este. Las mentiras que se dicen para obtener poder, riqueza, para presumir o alardear, para enaltecerse a uno mismo, etc. están prohibidos. Escuché que una mujer le preguntaba al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, mi marido tiene una segunda esposa y yo le cuento a ella para contrariarla que percibo muchas más cosas de mi esposo que lo que él me da. ¿Hay algo que en eso me perjudique? El profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo, el que finge lo que no recibe es como el que usa 2 vestidos falsos.
o sea, la mentira en sí misma y sumir a alguien en el error y la ignorancia de manera que si lo cuenta también miente. Es decir, si uno lo usa para esa mentira, para de alguna forma buscar sacar una ventaja de alguien, eso está mal. Bueno, y también nos habla acerca de inventar en la religión, de inventar hadices, de inventar acerca de tal o cual aspecto. Así que, inshallah, esta semana que viene, a partir de ahora, digamos, que pongamos en práctica aquello que sabemos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos saque de la mentira, nos saque primero de mentirnos a nosotros mismos, de mentir al prójimo, de mentir y dañar, y que nos haga realmente de aquellos de los veraces, que nos permita tener una lengua limpia y que nuestra lengua esté ocupada en todo aquello que es bueno y en todo aquello que nos acerca a nuestro Señor. Que Allah nos conceda a todos un buen vivir, un estado de rectitud, un estado de veracidad, que nos permita, antes de partir de este mundo, partir con el alma en paz, con nuestro Creador y con todo aquello que destinó para nosotros. Que nos permita ser pacientes en la tribulación y agradecidos en la dicha. Que nos permita ser agradecidos por cada una de las etapas en la vida en que nos permitió vivir, que nos aleje de la queja constante, que nos permita tener una muerte dentro del Islam, una muerte mientras lo recordamos, una muerte con la lengua húmeda en el recuerdo, que nos aleje de todo aquello que nos hace mal, que nos aleje del mal que hay en nuestro ego, que nos aleje del mal que proferimos y que hacemos a nuestro prójimo sin darnos cuenta, que nos permita mantenernos en estos tiempos de tribulación que estamos viviendo en el mundo, mantenernos firmes en la creencia, y que nos elija sobre todo para servirlo, nos aleje de la arrogancia y del mal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi nuri jambi anbiya'i wal mursalin wa alayhim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.